Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Cuando en el sur de Europa las temperaturas alcanzan máximos históricos en esta primavera, que amenazan con aumentar con la llegada del verano, es un buen momento para buscar un camino hacia el norte. Este es el caso de nuestro invitado de hoy, el escritor español Antonio Soler, llegado a París del Sur para presentar precisamente la traducción de su novela Sur, que tiene a su Málaga natal como escenario, como lo era en su novela El camino de los ingleses, llevada al cine por Antonio Banderas. Arranca el verano. Abriremos nuestro pecho a la luz. Ahí va Miguelito, Miguelito Dávila. Voy a ser poeta. Yo me llamo Lili. Por el camino del inglés se puede irse al mundo entero, ser quien quiera, ir a donde quiera. Tengo novio. Lo importante es que ya sabemos que existimos. Luli. Caiga de la estrella, juicio justo sobre tu sangre. ¿Qué importa si hubo otros poetas? Lo que importa es que tú sabes que existen otros mundos. Levantemos, pues, el telón a la vida de los inocentes. Habrá un tiempo de lluvia. Y para hablarnos de Sur, la novela recientemente traducida al francés, pero también de Sacramento, su más reciente novela, Antonio Soler ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Muy buenas tardes, Antonio. Buenas tardes. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber hecho el esfuerzo de venir hasta nosotros. Muchas gracias a vosotros. Permíteme que explique a nuestros oyentes que has nacido en Málaga en 1956, perdón. Cuentas que a partir de los 11 años empiezas a leer convulsivamente. En catalán tenemos una palabra, letraferit, que quiere decir letra herido en español. ¿Crees que ya a esa edad lo eras, un letra herido? Pues no sé si era un letra herido, pero sin duda la lectura era un camino para ir a otro lugar, para ir a otra parte, para huir, para salirme de la realidad que a mí me parecía bastante plana, bastante anodina que tenía a mi alrededor. Pero curiosamente con el tiempo la lectura, lejos de ser una evasión, se convierte en una inmersión. En un viaje hacia el interior y para profundizar en uno mismo y por tanto también en los demás. Es cierto, Antonio, que anotabas cuidadosamente cada uno de los libros que leías. Sí, no sé por qué, pero cuando leí los 2, 3 primeros, anoté autor, título y número de páginas. Y lo vengo haciendo de tal modo que tengo la lista de todo lo que he leído desde los 11 años, que puede parecer una inutilidad, pero bueno, ya desde luego es un hábito. Pero lo pasé en un momento que tenía tiempo al ordenador y ahora es interesante porque hace poco volví a leer el 93 de Víctor Hugo y dije, ¿cuándo leí yo esto? Claro, le das a la tecla del ordenador y dice, hace 50 años. Imagínate cómo pasa el tiempo, ¿no? Sí. Eso mismo hacen seguramente los alpinistas cuando suben montañas y las anotan. Imagino que para ti eran también como montañas que alcanzabas el pico, ¿no? Sí, montañas o bosques llenos de maravillosas sombras y frutos y de todo. Porque ya en el colegio, sí, en clase de literatura, no era buen estudiante, pero en clase de literatura, cuando oía a algún buen profesor que los tuve hablar de determinados autores, de determinados libros,
eran como territorios a conquistar, llenos de curiosidad, decir, bueno, ¿qué me está esperando ahí de interesante? Sí. Y en cierto modo el viaje de la vida va uno conquistando todo esto. Uno de sus primeros libros es del italiano Edmundo de Amicis, el famoso Corazón. Todavía recuerdo el jorobadito Nelle, que era maltratado por toda la clase. Eh, no era la sociedad italiana de finales del 19, no era tan diferente como la malagueña, ¿no? Quizás te sentías identificado en esos personajes. Sí, me sentía identificado más allá de la sociedad que evidentemente un grado de precariedad considerable. Me sentía identificado con las emociones que allí había, ¿no? Es un libro que, por cierto, creo que era el libro favorito, en algún momento leí de Gaulle. Pues un libro lleno de emociones y de humanidad. Quizá ahora fuera un poco sensiblero, no lo sé. Prefiero no leerlo y quedarme con aquel encantamiento que produjo en su momento. En tu novela El camino de los ingleses, Miguelito Dávila confiesa que quiere ser poeta con apenas 16 años. Tiene algo de autobiográfico, ¿no? Imagino, ese Miguelito Dávila. Sí, sí, precisamente por esto que estamos hablando. Miguelito es un chico de barrio que parece destinado a seguir el destino más o menos gris de su familia, de sus amigos, de lo que él está viendo allí. Y ve en la poesía el modo de ser otro, de alcanzar otros mundos, de alcanzar otros parámetros que no son solo los materiales, sino de estar en contacto con algo que es un poco más trascendente. Y en ese sentido, pues sí, puede que haya mucho de Miguelito en mí o de mí en Miguelito. La diferencia es que el personaje, por la propia acción de la novela, el personaje de Miguelito no ha tenido esas lecturas previas, sino que ve la poesía pues como un faro y no ve el camino que hay que llegar hasta ese faro. Es un chico que ha hecho apenas 2 o 3 lecturas que lo han deslumbrado con un libro tan maravilloso como La Divina Comedia, pero que claro, no conoce el asfalto del camino, ¿no? El problema es que eso es un arma de doble filo. Uno puede escapar de esa sociedad, pero al mismo tiempo uno se aísla, ¿no? Y es diferente de los demás. ¿Te causó problemas eso con tus amigos, el hecho de leer, por ejemplo? Sí, es muy interesante la pregunta porque desde luego en el ambiente en el que yo vivía, eh, aquello casi se podía tomar por una debilidad, ¿no? No estar en la calle. De tal modo que yo era una especie de Dr. Jekyll y Mr. Hyde, que era bueno jugando al fútbol, eso sí lo puedo decir. Tenía esa vida de niño en la calle, de 2, 3 partidos al día, de las típicas correrías infantiles, y luego de un modo íntimo, como casi si hiciera algo pecaminoso, pues en mi casa leía. Y no tenía con quién comentar eso. Sí, en mi casa había libros, pero mis hermanos eran mucho mayores. Y era un acto solitario, casi sí, una práctica de onanismo aquella, ¿no? Terrible. A los 21 años, un grave accidente de tráfico te obliga a estar en el hospital un largo periodo y ahí vas a escribir tu primer relato, ¿no? ¿Qué recuerdos te quedan cuánto tiempo estuviste en esa cama de hospital? Bueno, en el hospital estuve un mes y luego sin poder andar prácticamente un año. Yo era atleta de competición, con lo cual ahí hubo un cambio. Y sí, en el hospital yo dibujaba, tenía un blog de dibujo y una mañana pues me vino como una avalancha del lenguaje, podríamos decir, y prácticamente de un tirón escribí un relato breve. Mi hermana lo leyó, le gustó mucho y lo envió a un premio literario importante en el País Vasco y me lo dieron. Yo quedé muy sorprendido porque dije, bueno, a alguien que no es escritor, ¿cómo le hacen esto? A partir de entonces, lo que sí es cierto es que empecé a leer de otro modo. Y seguramente si no hubiera estado en el hospital habría escrito eso en mi casa y de un modo más tranquilo. Pero se unieron estas circunstancias y entonces estar inmovilizado con 21 o 22 años durante prácticamente eso, un año, sin otra cosa mejor que hacer que leer, fue una formación literaria bastante considerable, un aumento en el registro de lectura muy, muy fuerte.
y al mismo tiempo que la cantidad, la calidad. Empecé a leer de otro modo, porque me había visto con los problemas que uno se encuentra cuando se enfrenta al lenguaje y el querer expresar lo que está en tu cabeza, todas esas emociones, eh, mm, traducirlas en un código de 24 signos y que todo eso signifique algo. Y ese año quizá fue clave, fue desde luego importante en muchos sentidos. Es curioso porque una larga enfermedad es un requisito para ser buen escritor, ¿no? Casi. Bueno, hay muchos casos, sí. Lo que ocurre es que yo de aquello, que no fue una enfermedad realmente, fue un accidente de tráfico y que me dejó una pierna absolutamente destrozada. Luego tuve que cumplir con nuestra patria, ir al ejército, no me pude ni siquiera librar de todo eso. Qué lástima, ¿no? nada. Podría haber sido útil, al menos. Claro, pero no, ni siquiera me dieron por inútil. Y de ahí, de esa cama de hospital, unos años más tarde, en el 96, vas a ganar el Herralde con Las bailarinas muertas. Una novela situada en Barcelona, curiosamente, ¿no? Sí. En la Barcelona de Marcé, de Vázquez Montalbán. ¿Vivías ahí en Barcelona en aquella época? No. Barcelona fue una ciudad mítica durante toda mi infancia, porque, como he dicho, mi hermano mayor tenía 17 años más que yo, y un buen día, cuando tenía 18 años, le dijo a mis padres que él quería triunfar y que se iba a Barcelona a cantar. Entonces, bueno, pues se fue a Barcelona, estuvo unos años, como 8 o 10 años en Barcelona, y enviaba postales. Y yo de niño pues veía todo aquello. Y además, como vivía en ese ambiente bohemio, pues muchas veces enviaba postales de señoritas con bikini de pedrería y plumas, el mundo de las varietés y todo esto. Y decía, mi hermano vive en el paraíso, Barcelona es el paraíso. Y muy pronto yo viajé a Barcelona, y una ciudad que conocí bastante bien, que conozco bastante bien, donde tengo muchos amigos. Luego editorialmente prácticamente siempre he estado vinculado a Barcelona, de tal modo que esa novela, Las bailarinas muertas, fue casi un puente Málaga-Barcelona. Imagínate. Volviendo a la novela Sur, que acaba de traducirse aquí en Francia, una novela que se desarrolla en 24 horas en Málaga, con más de 200 personajes. Algo parecido hizo James Joyce, ¿no? En su Sí, Ulises. y probablemente lo haría bastante mejor. ¿Quién sabe? No. Sí, Joyce fue una de las inspiraciones de esta novela. Una novela con tantos personajes no nace de un solo punto, sino que hay varios que confluyen de pronto y se van armando, tú lo vas armando. Pero uno de los arranques tuvo precisamente lugar en Dublín, cuando iba con los amigos de la Orden del Finnegan, que somos un grupo de escritores y un editor. De la cual eres miembro fundador. Sí, miembro fundador, con un gran honor, con Enrique Vilamatas, Jordi Soler, Malcom Otero y Eduardo Lago. Y los 5 en Dublín creamos esta orden de caballeros andantes de la literatura. Y paseando con ellos, recuerdo un día que iba detrás de Eduardo Lago y de Enrique Vilamatas, vi en el suelo una de las placas que hay metálicas que dicen: en este lugar transcurre tal pasaje de Ulises. Y de pronto dije, bueno, ¿y por qué no intentarlo? ¿Por qué no hacer una novela de una ciudad y llevar a la práctica algo que ya en Las bailarinas muertas, en las últimas 20, 30 páginas y en algún otro relato, había intentado hacer, que es dar la idea de la simultaneidad? Cómo historias paralelas se van cruzando y se van influyendo de un modo muchas veces imperceptible, pero también del mismo modo muchas veces de un modo determinante. Y a partir de ahí empecé a tratar de elaborar una serie de personajes que tenía en la cabeza. Hubo un suceso muy llamativo que me contó una amiga médico, de un señor encontrado en un descampado, moribundo y completamente cubierto de hormigas. Las hormigas como animal social, el hormiguero como ciudad, todo eso fue conformando esta novela múltiple, coral,
que yo al escribirla lo que tenía la sensación es que era un director de orquesta con toda una orquesta delante que tenía que ir llevándola adelante y que ninguno de los instrumentistas se quedara atrás. Director de orquesta o director de cine. Tiene mucho de cinematográfico, hay Sí, flashbacks, hay imágenes, sí. hay cuts de secuencias que se cortan. Has tenido una experiencia como guionista también, ¿no? Sí, durante un tiempo trabajé para televisión haciendo guiones. Yo lo consideraba que era un trabajo completamente paralelo y alejado porque entiendo que son lenguajes muy diferentes, el audiovisual y el puramente literario. Eh, pero nada se hace en vano, como bien sabes. Todo sirve de aprendizaje y ahí van quedando las cosas que se van haciendo. Yo cuando estoy escribiendo una novela, prima sobre todo el lenguaje literario. Lo que ocurre es que yo escribo mucho en base a imágenes mentales que me voy formando de aquello que estoy describiendo y que en cierto modo yo voy visualizando en mi pantalla interna. Eso en cierta manera siempre se transmite al lector. Y muchas veces me he encontrado con lectores que me dicen, parece que lo estoy viendo. Y dice, bueno, porque quizá previamente yo lo he visto. Y además sale mucho más barato que hacer una Un, película de un poco, cine, ¿no? un poco más barato, sí. ¿Cómo fue precisamente la aventura de llevar al cine El camino de los ingleses con un malagueño de lujo, Antonio Banderas? Bueno, fue un empeño fundamentalmente de Antonio. Yo recibí de pronto una llamada suya diciéndome que había leído la novela, que le entusiasmaba, que se identificaba con ese viaje de unos adolescentes que querían salir de su mundo. Él decía, porque yo lo conocí algo cuando él empezaba en el teatro y yo quería empezar a escribir. Decía, acuérdate, no éramos nadie, éramos unos ilusos, que quería ser escritor, que quería ser actor, nadie nos podía tomar en serio. Mira, hemos conseguido esto, tenemos que contar nuestra historia. Y lo dije, muy bien, pues ahí está la novela, te pones de acuerdo con mi agente, los derechos, y me dijo, no, el guión lo tienes que escribir tú, porque yo voy a dejar Estados Unidos durante muchos meses y tú vas a dejar lo que tengas y tienes que involucrarte en esto y si no, no haré la película. Y básicamente él es un seductor. Así que me sedujo y me metió en esto y fue un trabajo muy interesante y muy placentero al Me final. imagino que fue muy emotivo para Antonio Banderas Sí, volver a esa Málaga que había dejado 30 años atrás, ¿no? sí, fue, ahora él está más por allí, pero aquella película supuso su vuelta a Málaga y a encontrarse con el Antonio Banderas de los inicios. O sea, fue una vuelta geográfica y fue una vuelta espiritual, podemos llamar interna. Y él, cuando le preguntaban con qué personaje te identificas, yo siempre decía, Antonio, por mí es Miguelito. Y él dijo algo muy curioso, dijo, yo soy Luli, que quería ser bailarina. Yo quería el mundo del espectáculo. Y bueno, fue una gran Luli. Quizás sea verdad, ¿no? Hablemos de tu novela más reciente, Sacramento, que acaba de ser publicada en España, en la que nos hablas de un sacerdote en los años 50 que utilizaba su sotana para fines no demasiado lícitos, abusar de sus feligresas. Un personaje que existió, ¿no? Sí, es un personaje muy curioso y muy interesante porque efectivamente usó el confesionario para ir seduciendo a mujeres y cometer un abuso de poder, pero con una diferencia bastante notable con respecto a los casos de abusos que vemos en estos días en todo el mundo occidental. Y en apariencia eran abusos consentidos y sobre todo la Iglesia no permaneció impasible porque lo que hizo este hombre fue recuperar las teorías antiguas del iluminismo, es decir, a través del sexo podremos estar más cerca de Dios, por ahí empezó a manipular. ¿No habéis visto a los místicos esas expresiones están en el orgasmo tan cercano a Dios y todo esto? Y de ese modo, y en el secreto del confesionario, fue manipulando a mujeres una tras otra y finalmente hizo una congregación que tenía mucho de secta. Y la Iglesia, cuando vio que a través de un espionaje riguroso al que fue sometido, vio que eso era así y que por tanto iba contra el dogma, es decir, alguien
dentro de la Iglesia va contra la Iglesia, pues como actuó la Inquisición, actuó con bastante rigor. Y no como en otros casos de abusos a los que accedemos en los periódicos, lo movió de parroquia, sino que lo encarceló. Lo tuvo durante 20 años retenido en una cárcel, monasterio en los Alpes austríacos. Eso lo diferencia mucho de los abusos normales. El franquismo quiso tapar todo eso, ¿no? Sí, naturalmente. Un manto de silencio riguroso. Era evidente la connivencia de poderes entre la Iglesia de la época y el franquismo. Y había un obispo en Málaga muy importante que era Herrera Oria, con brazo directo de Serrano Suñer, el Pardo y el Vaticano, un tipo muy, muy interesante a la vez, por su trayectoria personal, alguien que se hace sacerdote a los 50 años después de haber dirigido periódicos y todo esto, y con una carrera fulgurante, naturalmente, porque entra de lleno en el núcleo del poder. Pero tuvo claro que esto iba contra el seno de la Iglesia y que había que tomar medidas, y la tomó en silencio, naturalmente. Quizás tenía razón, ¿no? Ese sacerdote, los místicos tenían algo de hedonistas también, ¿no? Sí, bueno, ahí están, hay muchas pruebas, ¿no? Y en los grandes autores que no se sabe muy bien si están hablando de sexo, de espiritualidad. Él en parte podía tener razón, en lo que evidentemente no tenía razón era en la manipulación a la que sometió a unas mujeres que en la época finalmente se vieron en una tierra de nadie, porque cuando él es procesado ellas se quedan como una especie de infieles pecadoras a las que la Iglesia les prohíbe, alguna que quiso convertirse en monja, eso se les queda prohibido, y ellas desde luego también se quedan calladas para el resto de sus vidas y le son fieles a este hombre para el resto de su vida y más allá de la muerte, porque él después de 20 años vuelve a la ciudad y ellas van a recibirlo al aeropuerto, y cuando él está enfermo están cuidándolo, y cuando él muere se quedan cuidando a su hermana por fidelidad a él. Es decir, es una historia bastante extraña. Extraordinario, ¿no? Hablando de sexo, en el sur también hay mucho sexo, mucho calor. El Sí. calor es el protagonista, aparte de Málaga. Quizás eso también provoca esa vitalidad, una temperatura elevada, nos lleva a hacer cosas que quizás en Suecia ocurran menos, ¿no? ¿O no? Sí, yo creo que el calor, que por suerte en Málaga solo este aire extraño, este viento extraño que llaman el terral, ocurre unas 4 o 5 veces en verano, trastorna mucho a las personas, las saca un poco de quicio y las lleva a un estado de exaltación y de excitación muy poco habitual. Y además los psicólogos hablan de las influencias de este calor, de esta perturbación que puede ocasionar. Y yo me acordaba de El extranjero y Albert Camus, cuando en la playa dispara sobre aquel árabe y la explicación que finalmente da: hacía mucho calor, había mucha luz, todo era confuso. Eso me recuerda al tranvía, el calor en el tranvía llamado Deseo, de Tennessee Williams. Sí, Marlon tiene Brando en esta otra camiseta. parte de sensualidad también, naturalmente, claro. Terrible. En fin, pues ya lo saben, Sur, novela de Antonio Soler, ha sido editada aquí en Francia por las ediciones Rivage y en España por Galaxia Gutenberg, como también su novela más reciente, Sacramento. Muchísimas gracias, Antonio, por haber estado aquí con nosotros. Permíteme también que dé las gracias a Julián Leng y a Vanessa Loiseau, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y también saludar a nuestros telespectadores que nos siguen en todo el continente latinoamericano, gracias a la cadena Unión Continental Latinoamérica y también a la Red Tal, una red que reúne todas las televisoras públicas y universitarias de América Latina. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. Habrá un tiempo de lluvia y un tiempo para los olvidados, para los que no supieron cuál era su camino. Ojalá haya un tiempo para los que le hablamos a una botella como si fuese un altar, un micrófono,
o una pistola apuntándonos al corazón. Para los que le dijimos palabras a la noche, un tiempo para los malditos, para los desheredados que nunca llegarán a nada. Eso es lo que pedimos, aquí y ahora, sin esperar la llegada de los jueces ni de la muerte. Aquí y ahora, nosotros también esperamos la lluvia en el verano. El Camino de los Ingleses es un lugar que hay que recorrer obligadamente. Y es el paso, de una manera u otra, de la adolescencia a la madurez. En la novela queda un poco más inconcreto, pero en la película lo hemos definido como un lugar geográfico donde se sitúa un bar, que es el González Cortés, y este grupo de jóvenes se reúnen allí, ¿no? Y de alguna forma es el centro de todo el grupo. Miguelito, como personaje central, probablemente sea el que arrastre más, ¿no? Porque casi toda la película sale de su cabeza, son proyecciones casi de su mundo, ¿no? Y después la relación con Luli, que lo define mucho como una historia de amor absolutamente atípica, una historia de amor que en la cuarta o quinta secuencia de la película empieza a tener dificultades, ¿no? Secuencia 1, interior. Quirófano. Día. La cámara retrocede y va apareciendo el rostro de Miguelito Dávila. Una mueca relajada. Una mueca relajada. Una especie de sonrisa deformada. Una especie de sonrisa deformada en la boca. La cara está enmarcada por un óvalo de cuero negro. Al retirarse y subir la cámara va apareciendo la camilla sobre la que Miguelito está tumbado boca abajo. La espalda descubierta. Corten. De una manera u otra yo estoy recorriendo el camino de los ingleses al revés. Y para mí esta película no es solamente volver a Málaga, es volver a los 70 y volver al estado que yo tenía en aquella época. Y cuando leí la novela pues encontré un poco el vehículo ideal para poder volver a mi tierra y volver a esos años. Noche malagueña, noche de rodaje en la tierra. Increíble, increíble. ¿Quién me iba a decir eso a mí hace, pues eso, 30 años cuando me fui de aquí? Parque Málaga rodando verano en Navidad. Lo que a mí me va a importar fundamentalmente es rescatar la esencia de la novela para que Antonio Banderas pueda hacer una buena película. Lo que intento meterme en la cabeza es que yo soy un guionista, que tiene que hacer un buen guión. El guión de Antonio Soler es el primer éxito, yo creo, del Camino de los Ingleses. Todo lo demás que no salga bien es responsabilidad mía. Pues para mí el Camino de los Ingleses es un camino de transición. Según cómo cruces ese camino, va a ser tu abanico de opciones cuando seas adulto, ¿no? El Camino de los Ingleses es un montón de gente disfrutando haciendo cine. El personaje de Miguelito, él quiere ser poeta. Miguelito, mira abajo. Tú lo has visto, ¿verdad? Sí. Que estábamos entrando ahí como... Bueno, así, saliendo. Eso está bien, ¿eh? Mira. Sí, señores, vamos a rodar. Vamos, por favor. Silencio, por favor. Atentos. Motor. ¿Verdad? Pero en especial el personaje de Miguelito va a ser un personaje que mira, que también que reflexiona y tal, y que también es analítico. Ahora Rafi ya sabe, tengo prisa. Tienes prisa, siempre tienes prisa. Siempre tienes que estar en otra parte, donde no tienes que estar. Yo me llamo Luli. Bueno, yo creo que Luli, sin ninguna duda, es el personaje de mi vida. Tuve una sensación muy fuerte desde el principio, incluso desde que leí la novela, de que era yo. Y a mí me han ocurrido muchas cosas de las que le han ocurrido al personaje.